Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender lo que es una parábola, cuáles son sus partes, sus características y algunas de las propiedades que tiene. Como vemos en este dibujo tenemos dos ejes, uno horizontal y uno vertical. El horizontal es al que vamos a llamar eje y la parábola es simétrica respecto a este eje. El vertical en cambio se va a llamar directriz. Como ya vimos en el vídeo explicando de dónde provenían las cónicas, y esta es una cónica, la parábola, por definición, lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo, el que vamos a llamar foco, y está representado aquí por una F, y de una recta, a la que llamaremos directriz. Es decir, que los segmentos H e I deben tener la misma longitud. Si desplazamos la posición del foco sin variar la de la directriz ni el eje, tendríamos otra parábola distinta, pero de la misma forma. La parábola la podemos entender también, como veremos a continuación, como una elipse en la que el centro está en el infinito y por tanto uno de los focos también está en el infinito. Esa es una de las características de la parábola, que solo tiene un foco a diferencia de las otras dos cónicas. El punto medio entre el corte entre la directriz y el eje y el foco de la parábola es al que vamos a llamar vértice. Es además el punto de la parábola más próximo a la directriz y estará sobre el eje. En este dibujo podemos ver cómo la parábola es una curva cónica abierta, a diferencia de la elipse que, como vimos en el vídeo anterior, era cerrada. Si el vértice es el punto medio entre O y F, es decir, entre la intersección entre la directriz y el eje y el foco, tendremos que la distancia de O al vértice es igual que la distancia del vértice al foco. Por la definición de parábola tenemos además, como he dicho al principio del vídeo, que la distancia entre un punto cualquiera de la parábola y la directriz, la distancia siempre se mide la menor distancia, es decir, la distancia sobre la recta perpendicular, es igual a la distancia entre el foco y ese mismo punto de la parábola. Si estas propiedades se cumplen en todos los puntos de la parábola, podemos decir que se cumplen también en los puntos concretos que queremos estudiar ahora, que son el vértice y el punto de la parábola en la misma vertical que el foco. Hay dos puntos, pero como es simétrica la parábola, los dos cumplen las mismas propiedades. El punto sobre el foco, o en la misma vertical que el foco, en este caso con letra G, va a cumplir que la distancia entre G y la directriz va a ser igual que la distancia entre G y el foco. Es decir, que en vertical y en horizontal vamos a tener la misma distancia respecto a los ejes. A esa distancia, que coincide además con la distancia entre el punto O y el foco, es a la que vamos a llamar parámetro. En el caso de esta parábola tiene un valor de 3. El otro punto a estudiar es el vértice, en el que podemos ver que la distancia horizontal, es decir, la distancia a la directriz, va a ser de O al vértice y la distancia entre el vértice y el foco va a ser la distancia que habíamos dicho antes, que tenía que ser igual a la distancia entre O y el vértice. Podemos ver que no hay ninguna contradicción, así que es posible que esas dos propiedades se cumplan al mismo tiempo en todos los puntos de la parábola. Como he dicho antes, podemos considerar que la parábola es un caso particular de elipse en el que tanto el centro como uno de los focos, en este caso el de la derecha, se encuentran en el infinito. Si suponemos eso, tendríamos que ser capaces de encontrar una circunferencia focal y una circunferencia principal. En este caso, a diferencia de la elipse, solo tenemos una circunferencia focal, porque el otro foco está en el infinito. Y además, estas dos circunferencias, tanto la focal como la principal, son una recta, porque tienen radio infinito. Esto se debe a que la circunferencia principal debería pasar por el vértice y tener centro en el centro de la elipse. Como el centro de la elipse está en el infinito, se trata de una recta y estamos ante una parábola. La circunferencia focal tendría que tener el centro en el otro foco, en el foco de la derecha. Como en este caso también está en el infinito, nos encontramos con una recta que es una circunferencia de radio infinito. La circunferencia focal coincide además con la directriz de la parábola, por eso no vamos a hablar de circunferencia focal, sino de directriz.
Otra característica de la parábola es que es muy fácil calcular cuál es el radio de curvatura de la parábola en el vértice. Para calcular eso basta con trazar una circunferencia con centro en el foco y radio de la distancia del foco al vértice y calcular la otra intersección con el eje. Una será el vértice y la otra nos dará el centro de curvatura en el vértice. Es decir, el radio de curvatura será la distancia entre ese punto y el vértice, o lo que es lo mismo, la distancia entre el punto O y el foco. Podemos comprobar que si trazamos una circunferencia con centro sobre el centro de curvatura en el vértice y que pase por el vértice, la curvatura de la parábola y de la circunferencia en el vértice o en el corte con el eje van a ser iguales. Esto lo que supone de una forma más intuitiva es que si hiciésemos mucho zoom sobre el vértice, podríamos aproximar la parábola por una circunferencia, pero solo en un pequeño entorno del vértice. Para obtener la tangente a la parábola por un punto, en este caso el punto D, basta con calcular lo que el otro día llamábamos radios vectores de una elipse. En la parábola serían los segmentos ED y del foco AD, es decir, los segmentos H e I. Si trazamos la bisectriz del ángulo que forman, obtenemos la tangente a la parábola por el punto D. Esta tangente es además la mediatriz del segmento EF, o lo que es lo mismo, la mediatriz del segmento que une el punto E, que es la proyección del punto D sobre la directriz, y el foco de la parábola. Podemos ver que si hacemos coincidir el punto D con el vértice, la recta que nos queda es vertical y coincide con la circunferencia principal. Además, sabemos que el punto medio del segmento EF va a caer sobre la circunferencia principal. Es por eso que hay un punto en el que coinciden tanto la tangente como el segmento EF como la circunferencia principal. Y precisamente es la existencia de ese punto una de las propiedades que nos permitirán resolver muchos de los ejercicios que nos puedan plantear en torno a una parábola. Por la definición que hemos dado de parábola, es decir, que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de la directriz y del foco, tenemos que en todo momento podemos dibujar una circunferencia con centro en un punto cualquiera de la parábola y que pase por el foco y sea tangente a la directriz en algún punto. Ese punto de tangencia coincidirá además con la proyección del punto de la parábola sobre la directriz. Y ahora que ya sabéis lo que es una parábola y cuáles son algunas de sus propiedades, como digo siempre, si os ha gustado no olvidéis suscribiros y compartir el vídeo.